Hola, muy buenas tardes a todos. Hace 2 décadas yo no estaba dando charlas o conferencias sobre la mente, no era un autor, no escribía libros, ni siquiera era psicólogo. Mi profesión era arquitecto. Yo era un arquitecto y como muchas personas, pues yo estaba agobiado por mis problemas personales, emocionales. Así que acudí a profesionales que me pudieran ayudar, a psicoterapia. Y encontré en ese ámbito pues personas muy preparadas que estudian muchísimos años para pues dar lo mejor de sí. Estas personas lo hacen de veras de corazón, porque se podrían dedicar a otras cosas, pero ayudar a una persona para resolver sus problemas emocionales tiene mucho, mucho, mucho prestigio. Sin embargo, a pesar de todas las buenas intenciones de mis terapeutas, pues las consultas que yo tenía de pronto se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y antes de que pudiera darme cuenta, habían pasado una década completa. Quizá podría seguir ahí, si no es que durante una noche que estaba yo aguardando dentro de mi auto, un hombre salió de la oscuridad, sacó un arma y me amenazó de muerte. Me dijo, si no te bajas del vehículo, te mato. Y bueno, por increíble que parezca esta situación, en lugar de sentir miedo, yo sentí alivio. Era tanta mi desesperación emocional que vi en esa una oportunidad, en esa situación una oportunidad. Entonces yo pensé, si me resisto al asalto, quizá esta persona jale el gatillo y se lleve consigo todos mis problemas. Afortunadamente, como pueden ver, pues ese plan no salió nada bien, ¿verdad? Quizá me topé con un asaltante poco comprometido con su profesión, quizá él también necesitaba psicoterapia, qué sé yo, ¿verdad? La cosa es que ese evento, esa situación, esa noche, me ayudó de una manera que años de psicoterapia no lo pudieron hacer. Me cambió la vida, pero me dejó con una gran incógnita. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Así que esta conferencia es para explicar qué fue exactamente lo que ocurrió. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio de visualización. ¿Sí? Imaginen que no estamos en el año 2026, sino hace 600 años, en 1426. En aquel entonces, América todavía no se descubría, no sabíamos de la existencia de virus y bacterias, no teníamos a nuestro alcance toda esta tecnología y algo como la psicoterapia o la psicología, pues ni siquiera se miraban necesarias. Pero aún aquel entonces, una experiencia nos unía a todos. Por las mañanas salía el sol por el horizonte, atravesaba el firmamento y se ponía por el otro lado. Por lógica, por sentido común, por coherencia, pensábamos que el sol giraba alrededor de la Tierra. Lo pensábamos de manera tan contundentemente que los científicos de aquella época, algunas de las mentes más brillantes de la historia, pues desarrollaron modelos matemáticos que pretendían predecir los movimientos de los cuerpos celestes. Y a pesar de que sus matemáticas eran contundentes y sus modelos funcionaban en el papel, los modelos no describían de manera perfecta la realidad. No coincidían con la realidad. No podían predecir lo que iba a suceder. Estos errores, que eran contundentes, de pronto eclipses que no pasaban y cosas de esas, pues no destruyeron los modelos, no hicieron que la humanidad de aquel entonces se replanteara la idea original, la premisa. Por el contrario, los errores se normalizaron. Las personas de aquella época pensaban, quizá el cosmos o el universo es demasiado grande, demasiado profundo, demasiado imponente como para que lo podamos describir con matemáticas. Pero no todos se rendían. De pronto, muchos autores intentaron resolver el reto. Proponían nuevos cálculos, nuevas teorías y
Ninguno de ellos podía acertar, pues por lo que ya sabemos, porque el Sol no gira alrededor de la Tierra. Lo verdaderamente interesante de esta historia no es astronómico, es cognitivo. Es la posibilidad de que exista un modelo científico coherente, congruente, matemáticamente consistente y aún así estar profundamente equivocado. Lo que voy a decir a continuación podría ser muy contraintuitivo. Yo entiendo que pueda ser chocante, ¿sí? Pero hoy, en pleno 2026, en pleno siglo XXI, ¿qué pensarían si yo les dijera que uno de los supuestos de la ciencia más aceptados de todos posiblemente está igual que de equivocado que el Sol girando alrededor de la Tierra? No en términos astronómicos, sino en cómo interpretamos la mente. Porque miren lo que está pasando hoy en día. Cada día hay más propuestas psicoterapéuticas. Cada día hay más autores que nos proponen nuevas interpretaciones de la mente. Hoy en día pasan 5.7 años en promedio las personas que no renuncian a psicoterapia dentro de los tratamientos. Y eso no es garantía de que estén resolviendo nada. Porque desde su tratamiento, desde su apoyo, siguen incurriendo los mismos errores. El supuesto de la premisa de la psicología es tan intuitivamente correcto que nadie se sienta a la mesa a preguntarse la pregunta original. ¿Cuál pregunta original? Es que todas las ciencias nacen de una pregunta original. La pregunta original que dio lugar a toda la psicología, psicoterapia y todo lo que conocemos es la siguiente. ¿Qué es? ¿Qué tipo de cosa creemos que es la mente? Porque cuando hablamos de herida emocional, cuando hablamos de daño psicológico, de procesos de sanación, quizás sin darnos cuenta, estamos utilizando una metáfora. Quizá estamos confundiendo una metáfora con una realidad. Porque cuando, por ejemplo, hablamos de el cerebro, pues el cerebro es un órgano. El cerebro, por un golpe, sí se puede lastimar. El cerebro se puede enfermar por un virus. Pero la mente es otra cosa. La mente no se puede herir porque no es un tejido. No tiene masa, no tiene una ubicación anatómica. ¿Cómo se puede romper algo que no es una cosa? ¿Cómo se puede enfermar algo que no es un órgano? La metáfora tiene mucho sentido. Por eso todavía hoy en día no se destruye. Porque la experiencia humana puede ser terriblemente dolorosa. Por eso pensamos en esta metáfora de la herida. Sin embargo, decimos dolorosa, pero ese dolor es metafórico. Cuando lo digo así, tal parece que estoy minimizando el dolor emocional de las personas. No, esa no es mi intención. Pues, acuérdense de mi historia. Yo estuve dispuesto a renunciar a mi vida porque ese dolor era demasiado intenso. No, esa no es mi intención. Lo que quiero es que ese dolor sea interpretado de manera literal, no metafórico, para poder intervenir donde realmente se necesita, no donde lo imaginamos. Y es que hace más de 100 años, 1857 fue cuando nació la psicología, no teníamos una mejor manera de imaginar a la mente. Las personas que se sentaron a esa mesa no tenían estos conocimientos actualizados que tenemos hoy. Para ellos tenía mucho sentido pensar que la mente fuera algo así como un tejido, como un órgano que se puede herir o se puede lastimar. Pero si hoy en día
digamos que dejáramos atrás todos los supuestos de la psicología, todos estos libros y autores que nos han acompañado todos estos años y nos volviéramos a sentar a esa mesa y nos volviéramos a hacer la pregunta original, ¿qué tipo de cosa creemos que es la mente? La respuesta más coherente hoy en día sería, la mente es un sistema. La mente es un sistema con configuraciones que puede interpretar, que puede calcular, que puede ejecutar, ¿sí? Que puede evaluar. Y esa diferencia no solo es semántica, es conceptual. Si vamos con una computadora en las manos y de pronto se nos cae, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de daño. Ahí sí podríamos hablar de repararla. Ahí sí podríamos hablar de terapia. Pero cuando el sistema está haciendo algo que no se supondría que debería de hacer, no suponemos que el sistema está enfermo o está roto. Porque los sistemas no fallan en el sentido humano. Un sistema no se equivoca. Porque cuando un sistema produce resultados que no son los esperados, no se piensa que el sistema falló. Se piensa más bien que algo en la configuración del sistema, en las reglas que nosotros mismos metimos, lleva al sistema hacia otra dirección que no es la que esperábamos. Porque un sistema no es más que una consecuencia matemática, lógica de reglas. En ese sentido, un sistema no puede fallar, no se puede equivocar, no se puede enfermar, no se puede herir. Hablemoslo en términos humanos. Una persona puede tener toda la voluntad de cambiar y aún así seguir haciendo lo mismo. Desde el paradigma convencional se piensa que está herida, que está rota, que tiene un trauma, etc. Pero desde este planteamiento, pensar que la mente es un sistema tiene una explicación aún más coherente. Que esos resultados que se están repitiendo son consistentes con una configuración inicial que no ha cambiado. Dicho de otra manera, la mente tampoco se equivoca. La mente preserva su coherencia a pesar de todo. Por eso el sufrimiento es tan consistente, porque tiene una coherencia perfecta dentro del sistema. La mente no se equivoca a pesar de que está perfectamente equivocada. Perdón. La mente está funcionando con perfecta coherencia alrededor de una premisa equivocada. Esto podría explicar cómo un individuo como yo, saludable, cuerdo, perfectamente funcional, camina hacia su propia destrucción. No solo hablo de mí, sino de todas las personas que están en esa situación. Volvamos a aquella noche, ¿sí? De vuelta a aquella noche, un hombre me apunta con un arma, yo decido aprovechar esa situación. Desde la perspectiva convencional, se podría decir que algo está mal conmigo, que estoy roto, que estoy herido, que tengo un trauma, que por eso respondo de esa manera. Pero después de 10 años de análisis, después de 10 años de revisiones en el diván, no encontramos una sola ocasión en la que algo traumático me pudiera generar esta disfunción. Más bien, sí, es que mi sistema estaba funcionando de tal manera que ese resultado era consistente. La mente humana puede operar con tal coherencia interna que puede insistir en la dirección errónea incluso cuando la realidad la contradice. Es decir, que muy probablemente
ese dolor emocional que metafóricamente describimos, no es otra cosa más que la resistencia entre la configuración y la realidad, que trabajan de formas diferentes. El dolor emocional lo podríamos interpretar como la fricción entre la interpretación del mundo y el mundo mismo. Evidencias de la realidad que nos dicen así no funcionan las cosas. Y una configuración con tal coherencia que se resiste al cambio. Y cuanto más se resiste, más sufrimos. Y cuanto más alejados estamos de esa realidad, más sufrimos. Esto no es algo que exclusivamente me haya pasado a mí, ¿sí? Pasa convencionalmente. Lo que pasó esa noche explica por qué las cosas pueden cambiar en un segundo. Porque esa noche lo que pasó fue lo siguiente. Este hombre me amenazó de muerte, yo me resistí al asalto, él elevó la voz, golpeó la ventanilla con el arma, yo también elevé mi voz, insistí en que terminara con mi vida, pero la realidad se salió del guión. Este hombre baja el arma, se da la vuelta y se aleja en la oscuridad. O yo creo que lo más probable es que su arma pues era de juguete o algo así, porque no encuentro otra explicación, ¿sí? Pero lo importante es que yo llegué a esa situación con una configuración en la cual la vida no era algo deseable. Por lo tanto, la muerte era una solución. Sin embargo, después del resultado, después de que la realidad se sale del guión, en lugar de que yo me sienta frustrado porque las cosas no salieron como yo lo esperaba, pasa algo diferente. El sistema libera endorfinas. El instinto de supervivencia comienza a trabajar de forma normal. Y yo me siento pleno por haber sobrevivido. Quiero hacerles una pregunta a todos los que estamos aquí en esta conferencia. ¿Cuántas veces en su vida han sentido miedo? ¿Muchas? Incontables, ¿cierto? Pero si consideramos que el miedo es una configuración evolutiva que produce la huida cuando la vida está en peligro, la pregunta debe ser diferente. ¿Cuántas veces en su vida estuvo en peligro? ¿3? ¿1? ¿Ninguna? Levante la mano todos aquellos que nunca han experimentado un peligro real de muerte. Yo era uno de ellos, ¿sí? Yo era uno de ustedes. Para cuando yo viví esto, yo nunca había experimentado un peligro de muerte. ¿Cómo es que mi sistema iba a saber reaccionar de manera congruente con la realidad si nunca en mi vida había experimentado un peligro mortal? No tiene nada que ver con las heridas, no tiene nada que ver con la historia personal, ¿saben? No tiene nada que ver con lo psicológico. Se trata de una configuración evolutiva operando en una realidad para la cual no fue diseñada. Estoy hablando del miedo, pero así como el miedo podría yo hablar de la tristeza, del resentimiento, de la culpa, de muchas experiencias humanas que están configuradas de tal manera que hoy en día no tienen cabida, que hoy en día dan resultados que parecen incongruentes.
Y eso no tiene nada que ver con todo este planteamiento que tenemos nosotros en nuestra mente. Entender esto, porque como decía, estos eventos pueden parecer raros, pero no es algo que me haya pasado exclusivamente a mí. Pasan todo el tiempo. Personas que de pronto, por diferentes experiencias, cambian en un instante. No que no se podía, no que se necesitan años de terapia para cambiar. Sin embargo, todo el tiempo pasan experiencias que nos cambian para siempre, en un instante. Muchas veces para mal, les llamamos traumas, y otras veces para bien, y se llaman improntas. Estudiar cómo funcionan las improntas, la mecánica de estos sucesos, nos permitiría construir nuevas formas de intervención donde lo necesitamos, no donde lo imaginamos. Hace 15 años, sí, hace 15 años pensaba que mi mente estaba rota, pensaba que necesitaba sanar, pensaba que necesitaba terapia. Hoy en día soy un arquitecto, pero de otra categoría. Un arquitecto que analiza y corrige las estructuras del razonamiento humano. Orgullosamente puedo decir que soy mexicano y que tengo una propuesta, un modelo matemático que permite analizar y corregir la mente humana de manera precisa y contundente ahí donde lo necesita, no donde lo imaginamos. Porque cuando partes de la premisa correcta, aunque no seas la persona más inteligente del mundo, puedes llegar al resultado correcto. Pero te advierto, si abres tu mente a la posibilidad de esta idea, con suerte, podrías comenzar a girar alrededor del Sol. Muchas gracias.